Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Yo soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual eres muy bienvenido. Hoy la profecía es del 18 de septiembre de 2022, así que tendría casi un mes de antigüedad, y he estado haciendo referencia a esta profecía desde hace un tiempo. El título de la profecía es Salda las cuentas de los hombres, y la razón por la que he estado refiriéndome a esta profecía en las semanas recientes es doble. Es porque una de ellas trata un tema muy serio que, para ser honesta, no se aborda lo suficiente en la Iglesia. En la Iglesia recibimos una presentación extremadamente desequilibrada del Evangelio. Siempre parece centrarse en la victoria, victoria, victoria y como resultado produce expectativas unilaterales en las personas porque no se centra en la dualidad de lo que realmente enseña la Escritura. La Escritura enseña que servimos a un Dios victorioso que hará cosas victoriosas y que guiará a un pueblo victorioso en los tiempos finales, a través de los tiempos finales y hacia su reino glorioso. Pero al mismo tiempo la Escritura enseña que la vida se perderá por lo que son los tiempos finales. Entonces los tiempos finales son los tiempos finales. Este es el tiempo en el que Dios está trayendo equilibrio a todas las cosas. Por eso el Señor le dio a esta profecía el nombre, salda las cuentas de los hombres. ¿Cómo se saldan las cuentas de los hombres? Bueno, en realidad tomas a ese hombre y pesas a ese hombre en la balanza. ¿Qué ha hecho este hombre en su vida? Su bien, su mal. Dios hará una estimación final sobre la justicia de las almas. Y cuando el alma sea hallada injusta, esa alma no será permitida entrar en comunión eterna con Dios. Y así, porque estas cosas no se tocan en la Iglesia, muchos cristianos tienen esta expectativa unilateral. Y solo voy a hablar de esto, ¿sabes? Traeré una profecía sobre la guerra, y entonces habrá esta respuesta extraña como, anímense santos, al final sabemos que es bueno con su iglesia, y pienso, la gente realmente entiende lo que es la guerra. Y esta palabra vino del Señor cuando Él estaba trayendo profecía sobre cómo la gente huirá de una guerra civil que viene aquí. ¿Has visto alguna vez a los recolectores de basura irse a huelga solo como por 2 semanas? ¿Cuánta basura se acumula en el vecindario? ¿Y luego alguna vez pensaste en extender eso a 2 o 3 años? ¿Cuánta basura se acumula en una nación que está en guerra? ¿Que los servicios de sanidad colapsan? ¿Los policías colapsan? Todos los servicios de protección como bomberos y todos los servicios médicos se descomponen. ¿La gente realmente tiene una apreciación de, por ejemplo, lo que la guerra le hace a un país? ¿De cuánto destruye una nación cuando no hay comida? ¿Cuántas personas, especialmente las que habitan en las ciudades, dependen de las cadenas de suministro y de los camiones que llegan en la noche y abastecen sus estantes cuidadosamente? Y porque este es un país tan moderno, un país altamente automatizado, cuando todo lo que depende de la electricidad, que depende del wifi, que depende de las computadoras, se cae. ¿Sabes cuán vasto y vacío estará este continente cuando de repente te des cuenta de cuán lejos está caminar hasta tu madre en Wisconsin desde Chicago? Muchas veces no nos sentamos y permitimos que la palabra de Dios permee más allá de nuestros oídos y más allá del general, o esto es profecía, para realmente dejarnos saber lo que Dios está diciendo. Y así que esta profecía se llama Salda las cuentas de los hombres, y claramente trata con la cuestión de la muerte de la que nunca se habla en la Iglesia. Siempre se trata de las victorias de David y no de la devastación que David atravesó cuando Jonatán murió, por ejemplo, o cuando Saúl murió. Y así Dios está hablando del hecho de que soberanamente va a reequilibrar esta tierra. Esto es algo que el Padre me ha estado diciendo por bastante tiempo. Y lo dije recientemente en un video que hice acerca de la iglesia donde Dios dice que Él está enviando su viento. Dijo que le dijera a la iglesia que cuando veas personas fallecer en medio de ustedes, no es ningún diablo, que Él, el Señor, ha enviado un viento. Y una de las cosas que hará ese viento es que se llevará los vasos vacíos. Esto no solo son los cristianos falsos, sino también personas que se imaginan a sí mismas como cristianos arraigados, pero las raíces no bajan lo suficientemente profundo. El Señor dijo que no va a entregar miembros de su iglesia con un lazo y una cinta a Satanás, porque dejarlos aquí para pasar por las pruebas y los exámenes del tiempo del fin significa que esas personas seguramente cruzarán la línea, se irán con Satanás, tomarán la marca y se cancelarán a sí mismas, para siempre ver su rostro. Y por eso Él se los va a llevar a casa, los justos y los injustos. Dios dijo que también se llevará a los pecadores a casa. Él dijo, el tiempo de los reinicios se ha terminado. El tiempo de vamos a orar más por él, y entonces dejará de ser rebelde. Vamos a orar más por ella, y entonces vendrá a casa.
Dios dijo que, iglesia, cuando veas que esa persona por la que has estado orando muere en su pecado, entonces entenderás que a veces no hay retorno de cierto tipo de pecado, ese tipo de corazón endurecido y rebeldía, en la que algunas personas, familiares, amigos, aquellos que conocemos caen y no hay ayuda para esas personas, Dios mismo no puede alcanzarlas ni volverlas a traer. Y por lo tanto recibirán, según Ezequiel capítulo 33 y también Ezequiel capítulo 3 y también Ezequiel capítulo 18. Si no estás familiarizado con estas escrituras porque algún pastor por ahí te dijo que el Antiguo Testamento es irrelevante, por favor asegúrate de leer esos 3 capítulos. 13, 33, 3 del libro de Ezequiel. Hay castigo para el pecado consistente e impenitente. Y en estos días, porque las apuestas son altas, ese castigo es la muerte. La escritura estandarte es esta: He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Párate sobre el muro y espérame. Esto es lo que el Señor dijo el día que comencé a escribir esta profecía. Otra escritura es: Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver qué me dirá, y qué he de responder cuando sea reprendido. Entonces el Señor me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Y así tuve este sueño. Tiene varias partes, y por eso etiqueté cada parte para que podamos entender claramente. La primera parte del sueño se llama la venida del esposo. Soñé que estábamos en los últimos tiempos y la gente estaba haciendo exactamente lo que quería. Y entonces salió un clamor fuerte y el clamor fue: preparen, el esposo se acerca. Él viene, el clamor muy fuerte. Y la gente absolutamente no hizo nada diferente. Siguieron haciendo exactamente lo que estaban haciendo. No les importó. No miraron hacia arriba. No hicieron nada porque en realidad no escucharon el clamor. Esto es para los de la iglesia y los que no son de la iglesia. Los incrédulos allá afuera no oirán el clamor de la temporada de que el esposo se está acercando. Los incrédulos allá afuera verán todas las cosas que están sucediendo en el mundo hoy y seguirán a los funcionarios de inteligencia. ¿Quiénes son estos? Estos son los expertos del mercado. Estos son los expertos en bienes raíces en la televisión hablando de, bueno, el mercado está bajando a la izquierda ahora, pero predecimos que en 2 temporadas más va a subir y luego volverá a la derecha y vamos a estar de vuelta en la utopía. Es la gente del dinero, es la gente del Bitcoin, es la prensa, son todos los gobiernos mentirosos en cualquier país en el que estés viviendo en este momento. Estos son los funcionarios mentirosos de nuestro tiempo a los que los incrédulos e incluso los cristianos escuchan. Y así, porque tu oído está afinado a eso, estas personas están completamente inconscientes de la época en la que estamos. Y se puede notar porque cuando vino el daño que causa daño, la gente estaba totalmente siguiendo y marchando al ritmo del gobierno en masa. Así que la capacidad de las personas para percibir que esto era un engaño y una mentira era muy baja. Muchos hicieron esto porque se les ofreció el queso de volver a la normalidad y se lo comieron, anzuelo, línea y plomo. Así que en esta temporada en que salió el clamor, preparen porque el esposo se acerca. ¿De dónde viene este clamor? Este clamor viene de la historia de las vírgenes prudentes y de las imprudentes. Las 10 se durmieron. Pero cuando vino el clamor de que el esposo venía, se despertaron y solo 5 tenían aceite de sobra para arreglar sus lámparas y aún ser halladas esperando con energía, con fortaleza, con resistencia, con expectativa, con esperanza, incluso en la noche oscura que estaba sobre ellas. Pero las otras 5 se quedaron completamente sin aceite. Y entonces quisieron que las 5 sabias compartieran con ellas. Y las 5 sabias sabiamente dijeron: no, no podemos. La siguiente parte del sueño la titulé La persecución de los malvados. Cuando salió el clamor, vi que algunas personas salieron afuera y empezaron a correr. Estas personas corrían exactamente como la gente corre en las películas de terror, de algo que no podemos ver. Corrían y corrían y corrían con tanto miedo hasta que el sudor como un río comenzó a correr por sus cuerpos y obviamente estaban aterrorizados, pero no hacían ningún sonido. No podían clamar, no podían decir nada. Corrían en sudor y terror, pero sus bocas habían sido silenciadas para hablar. Y vi en esa situación que un perro grande, un gran lobo negro,
estaba persiguiendo a estas personas tan cerca de ellos, tan cerca de ellos. Y es de esto de lo que estaban huyendo. Otras personas no podían ver a este animal, pero yo sí podía verlo. Y escuché una voz decir, el impío huye cuando nadie lo persigue. Era una especie de sabueso que estaba persiguiendo a estas personas, pero no podían dejarlo atrás. Y vi que este perro del infierno seguramente alcanzaría a estas personas. La escritura es, el impío huye cuando nadie lo persigue, el impío huye cuando nadie lo persigue, pero el justo es tan valiente como un león. Y esto es exactamente lo que mencioné al principio, que Dios dice que es tiempo de que los impíos paguen el precio completo. Entonces todos nosotros estamos viviendo una vida. Y básicamente estamos acumulando una cuenta, y Dios está diciendo que ahora este es un tiempo donde su pueblo justo, ustedes que han sido por mucho tiempo, ustedes que han sentido que han sido ignorados por mucho tiempo, ha sido largo el tiempo para que Dios respondiera a sus oraciones, ha sido largo el tiempo para que recibieras la justicia que mereces. Dios dice que la cuenta de los justos, la cual ha sido mantenida limpia, será pagada en su totalidad. Pero los impíos también han estado acumulando una cuenta, saliéndose con la suya en esto, saliéndose con la suya en aquello, ocultando esto, mintiendo sobre aquello, saliéndose con tantas cosas. Dios dice que pensaste que te estabas saliendo con algo. Él ha guardado la cuenta y ahora tu cuenta será pagada en su totalidad. Y eso es lo que estaba sucediendo. Cuando se levantó el clamor, vi esta siguiente parte que se llama el ascenso de los que marchan. Y espero que la iglesia esté escuchando atentamente. Vi que la gente se levantó de un salto y comenzaron a lavar sus vestiduras cuando oyeron el clamor. Hagan paso, el esposo se acerca. Tomaron la misma ropa que llevaban en su cuerpo y sumergieron su ropa en vino, no en agua. Y empezaron a lavar y lavar y lavar con todas sus fuerzas. Y parecía por un momento que las manchas tercas en las vestiduras de esas personas no salían, pero vi que esas personas fueron persistentes. Se sentaron solo en ropa interior, hombres y mujeres, lavando y lavando en esas tinas de vino hasta que finalmente, al comenzar a levantar sus túnicas, esas túnicas manchadas comenzaron a salir más y más y más blancas hasta que finalmente estaban resplandecientes, resplandecientes y blancas. La gente estaba tan feliz de ver que sus túnicas se habían vuelto blancas que tomaron sus túnicas y se pusieron esas túnicas rojas y húmedas sobre ellos mismos mientras aún estaban mojadas, de modo que parecía que también estaban cubiertos de vino. Se volvieron blancas y resplandecientes, la gente y sus túnicas, y en sus túnicas rojas cayeron muertos junto a sus tinas de lavado. Y esta fue la salida de los que marchaban. Así que a todas las personas que no se han sentado sobriamente a leer Mateo 24. Las personas que mucho han trabajado en el engaño, que piensan que viene algún elevador mágico para llevárselos antes de que este cuerpo de Cristo sea tanto probado como purgado y cierto número quitado. Permítanme leerles. Y abrió el quinto sello, y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron túnicas blancas a cada uno de ellos. Y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Esto es Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Y esto básicamente dice que todas las personas que han muerto a lo largo de la historia por su fe en temporadas malignas de persecución que han surgido en esta tierra, como el tiempo de la Edad Media, cuando muchos cristianos fueron ejecutados, como el tiempo de la Inquisición española y otros periodos tan nefastos en la duración de la Iglesia Católica. Muchos cristianos han muerto por su fe. Y lo extraño es, y ya lo he cubierto todo en profecías anteriores, así que no lo abordaré aquí, es que Dios estaba preguntando qué ha poseído a esta iglesia moderna para hacerles pensar que su Salvador morirá por ellos y que no se les requerirá nada a ellos. Dios estaba preguntando y está en la profecía porque sus preguntas son parte de su diálogo con su cuerpo en este tiempo. ¿Por qué es que personas en la India y China y otros países como Pakistán están dispuestas a morir por su fe? Las personas en Nigeria están siendo bombardeadas en sus iglesias, están siendo quemadas en su transporte por musulmanes del norte que los están matando. Y Dios dice que estas personas no renuncian a su fe. Arrebatan grupos de colegialas y se las llevan porque son cristianas. ¿Por qué es, pregunta Dios, que en otros países el martirio ha sido algo honorable desde los viejos tiempos? Todavía está sucediendo ahora. Sabemos que existen iglesias perseguidas.
Sabemos que hay cristianos perseguidos. Sabemos que personas han sido puestas en la cárcel con sentencias interminables y han muerto en condiciones terribles. Porque la iglesia moderna en ciertas partes del mundo cree que morir por la fe no tiene nada que ver con ellos, que Jesús ha planeado una salida en ascensor fuera de aquí y que ellos no serán probados por nada. Este martirio viene antes de que alguien vaya a cualquier parte. Esta es la persecución de la iglesia y la gente perderá sus vidas. Personas que no van a renunciar a Jesús incluso en el aplastamiento del sistema de la bestia, se mantendrán firmes en su fe y serán ejecutados por ello. Lo siguiente que vi en este sueño se llamaba los supervisores. Cuando se escuchó el clamor, el esposo viene, prepárense. Vi que otras personas empezaron a ir por todas partes de una manera muy ocupada y de metiches. Tenían tanto que hacer y estaban completamente ocupados corrigiendo a los demás. Querían que los demás supieran todo lo que no estaban haciendo bien. Y eso no es bíblico, y esto y aquello. Los vi actuando como profesores y genios. Así que mientras más fuerte era el clamor para prepararse, estas personas se ocupaban en los asuntos de los demás. Eran personas que sabían. Comenzaron a debatir la palabra de Dios, actuando como las personas más inteligentes de la tierra. Y Dios dijo, estos son los supervisores, los autonombrados que vienen a debatir y a dispersar mis palabras. Siempre los verás en todas partes, y por sus frutos los conocerás. Y ciertamente recibo visitas interminables de esta gente en la voz del Maestro. Nunca faltan aquí para añadir sus 2,5 centavos al dólar completo que Dios me ha dado para su pueblo. Estos son sacos vacíos de viento. ¿Realmente no saben nada de la verdad? Son los supervisores los que se nombran a sí mismos, los administradores de mi palabra, aunque realmente no la entienden. Para ellos el aprendizaje nunca tiene fin. Aprenden y aprenden, pero continúan sin saber ni entender nada. Sus cadáveres también caerán. Ahora, esto es una acusación grave que Dios diga eso solo por entremetimiento en el cristianismo y por ser un saco vacío de viento, lo que significa que en realidad no tienes un verdadero dominio de la escritura y sin embargo probablemente puedes citar muchas de ellas, pero la verdadera aplicación, el espíritu de las letras, el espíritu de la palabra, te falta. No sabes cómo aplicar la palabra. En realidad no sabes cómo juntar la palabra de Dios como si fueran piezas de Lego, pero eres rápido para citar aquí y citar allá y corregir aquí y citar allá. Y entonces Dios dice, por esto tu cadáver caerá. Bueno, lo que eso significa es que en lugar de estar construyendo tu fundamento a 800,000 millones de niveles de profundidad, que es más o menos donde necesitaremos que esté, porque las tormentas que vienen son al menos 799.9 mil millones de niveles de intensidad. Y así que si construyes a 800,000 millones de profundidad, cuando seas golpeado por un 799, como tienes ese 1% de ventaja, no caerás y te destruirás como un árbol derribado. Pero Dios dice que estos son los que tienen la letra. Y muchos de ellos también el legalismo y la ley son incapaces de coexistir entre los cristianos porque el ojo crítico que tienen está constantemente señalando todo lo que está mal. Y así ni siquiera pueden mantener la comunión porque exigen perfección y son ciegos al hecho de que no hay perfección en ellos para empezar. Él dice que sus cadáveres caerán porque sus raíces no llegan lo suficientemente profundo. Y vi, en verdad, que vino un viento y se llevó a estas personas, y no quedó rastro de ellos nunca más, porque no pudieron someterse a la palabra de Dios, sino que siempre querían debatirla y disputarla. Y la escritura para esta parte es esta, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel capítulo 12, versículo 4. La otra escritura es esta. Siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así como Yanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres de mente corrupta reprobados en cuanto a la fe, pero no llegarán muy lejos, pues su necedad será evidente a todos como lo fue la de aquellos también. Y esto es segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 7 al 9. Así que hay un tipo de persona que pasa mucho tiempo estudiando, pero porque ese estudio no está realmente mezclado con fe, no está mezclado con la aplicación viva de la palabra de Dios. Dios dice que ellos pueden estudiar desde ahora hasta que la nueva Jerusalén descienda y aún así nunca podrán llegar al conocimiento de la verdad. Este es un tipo de persona, en mi experiencia personal, que constantemente viene aquí escuchando estos videos, pero es tan crítico. Tú revisas su canal.
Ni siquiera tienen la decencia de tener 1 o 2 videos de gatos. Estas son personas que producen exactamente 0% de efectividad en el cuerpo de Cristo. Absolutamente no están haciendo nada, pero vendrán a un lugar donde el árbol fructífero, el buey trabajador, está laborando. Constantemente vienen con críticas y preguntas y detalles insignificantes y aún así no pueden dejar de venir aquí. La ironía de esto. La siguiente parte que vi, por favor escuchen, fue Guerra en América. Vi gente corriendo a lo loco mientras la guerra llegaba a las Américas. La guerra vino a América, trajo guerra sobre su cabeza, y por causa de ella sus vecinos al norte y al sur comenzaron a sufrir las consecuencias de la magnitud de sus errores. Sus vecinos lamentaron y clamaron a Dios. Y esto fue lo que dijeron: ¿por qué hemos llegado a esto, Señor? Y la respuesta descendió: porque ustedes consintieron con las doctrinas de la ramera de Babilonia, se acostaron con ella, Canadá, México, Nicaragua, Chile, Brasil, todos ustedes hasta el fondo. Te acostaste con ella y aceptaste sus políticas. Todas ustedes, islas pequeñas alrededor de Granada y Santa Lucía y Jamaica y Barbados, todos ustedes alrededor. Dice que consentiste Puerto Rico. Estuviste de acuerdo en dejar que la ramera de Babilonia te gobernara, y muchos de ustedes tienen sus corazones en un mismo acuerdo con la ramera de la revelación. Por lo tanto, sus plagas han venido sobre ella, y porque estás conectado con ella en doctrina, porque la amas, y porque tu masa geológica de tierra, es decir, tus países físicos, están conectados a ella. Ahora sientes el calor de mi ira contra América, que es mi enemiga. Vi gente corriendo, corriendo desesperada. Corrían de día, corrían de noche, niños pequeños incluso con sus padres. Y aún en todo el tumulto y la confusión, no podía ver hacia dónde iban todas estas personas. Esta parte se llama el juicio de los niños. Vi que los niños eran juzgados por su pecado. Vi que en contra de todas las creencias populares y toda la falsa doctrina que la gente cree de que los jóvenes e incluso los niños pequeños tienen pecado. Tienen rebeldía y tienen algo que Dios llamó recalcitrancia, que es una forma de endurecimiento espiritual. La recalcitrancia es básicamente cuando le dices algo a tu hijo: no hagas eso, y estando frente a tu cara lo hacen. Y luego los corriges y les dices: dije que no hagas eso. Y entonces, con tú estando ahí mirando, lo hacen. Y te están mirando directamente a los ojos. Niño pequeño, niño mediano, adolescente. Eso es recalcitrancia. Significa un proceso lento de endurecimiento. Y cuando escuchas esta parte calci en la palabra, literalmente habla de calcificación, endurecimiento. Lo mismo que le pasó a Faraón. Cuanto más venía Moisés a Faraón con la palabra de Dios, más esa palabra lo endurecía. Esto es lo que Dios ve que hay en los niños. Recalcitrancia, cuando la defines, una de sus definiciones es esta: el estado de ser inmanejable. Así que te vuelves endurecido en tu pequeño corazón de 8 años, 6 años, 19 años, 12 años. Y haces lo malo, eres malo. Y te niegas a escuchar o a recibir disciplina hasta que el estado final de ese niño es que hay un núcleo duro en su interior que sus padres nunca trabajan para eliminar. Y muchos padres hoy en día, porque están en sus teléfonos y sus tabletas y en Ashley Madison con tu novia, o en Facebook con Chad, tu exnovio que tu esposo no conoce, o porque estás ocupado, o porque estás sobrecargado, o porque hay enfermedad en tu familia, o porque tienes demasiadas responsabilidades y no es justo. Estos son los estados de la vida, por cierto, que verdaderamente existen. No prestas atención a estos niños. Y cuando comienzan este rechazo, que en realidad es una raíz demoníaca que entra en todos los niños muy temprano, y es el trabajo de los padres arrancar esta raíz de su hijo. Tienes a tu hijo es bonito por fuera, pero por dentro, porque nacemos en iniquidad, concebidos en pecado, tu precioso hijo dorado está lleno de maleza. Y es tu trabajo desmalezar ese niño para que obtengas un buen joven o una buena joven en el futuro. La mayoría de los padres están demasiado ocupados, descuidados, cansados o simplemente frustrados por la vida moderna, y no hacen esto. Así que Dios dice que esa semilla interior, ese núcleo interior de rebelión nunca es arrancado de los hijos por sus padres. Y dice que los padres están determinados a ser amigos de sus hijos en lugar de ser padres de sus hijos. Pero aquí está el final de lo que vi en este sueño. Vi que la parca, ese es el espíritu de muerte, entró en las naciones y los padres comenzaron a aprender la amarga lección de que los niños, en efecto, tienen pecado. Y que todo pecado, aun el pecado de los niños, será juzgado por Dios.
Vi funerales. Vi muchísimos funerales y algunos de los ataúdes eran tan pequeños, mientras los padres recibían la penalidad del error en el cuerpo. El niño era atacado en juicio del Señor, pero era el padre quien llevaba ese desgarramiento y ese traspaso de los lomos, mientras se inclinaban en aflicción, y los vi enterrando a sus hijos. Dios dijo que te dijera que Él juzgará a los niños con su propio juicio, de la misma manera en que juzga a los adultos con su propio juicio. Ahora clamé al Señor. Cuando vi esto dije, Señor, y esto es algo que hago muy a menudo. No hablo de esto, pero ahora que estoy terminando esta obra, hay personas que no tienen idea del tiempo, el esfuerzo y las oraciones que he derramado en el fundamento de esta nación. Y el Señor ha comenzado a decirme durante los últimos años, desperdicias tus oraciones. No te digo que ores por este pueblo. Y ese es el mismo mandato que le dio a Jeremías. No ores por ellos. No conoces la magnitud de la iniquidad en ellos. Así que cuando vi a los niños siendo juzgados, así como Ezequiel cayó de rodillas, cuando Pelatías fue asesinado, Dios hirió a este hombre llamado Pelatías justo en la casa de los ancianos, una de la iglesia, y en ese momento Ezequiel, él cayó de rodillas y dijo, «Ah, Señor Dios, ¿pero quedará alguno vivo en Israel?» Clamé al Señor cuando vi esto, pero subió una pantalla. El Señor puso una pantalla entre él y yo. Ya no me escuchaba. Estaba ocupado saldando cuentas, y vi que libros dorados giraban en el aire. Nadie los tocaba. Libros de contabilidad dorados estaban haciendo revisiones de saldos. Y con lo que trabajaban no era dinero. Estaban trabajando con almas humanas. Un brillante libro de contabilidad dorado, equilibrándose a sí mismo. Más, menos. Vi que el número de hombres en la tierra estaba siendo ajustado a un número muy bajo. Y recordé la palabra de Isaías 13. Un hombre llegará a ser raro. Un hombre será más raro y difícil de hallar que el oro fino de Ofir. Me quedé quieta y lloré, pero el Señor no me escuchó. Había una pantalla gris. Yo la llamo la pantalla paralizante entre nosotros, nuestro mundo y Él. Y me di cuenta de que esto es lo que pasa cuando ya no tienes opción. Y todos conocemos la pantalla paralizante. Estás en línea y estás tratando de llenar un formulario. Llenas el formulario, pero puede que hayas olvidado algo cuando llegas al final y quieres hacer clic en siguiente o quieres hacer clic en finalizar. La opción está bloqueada en gris. ¿Por qué? Porque no has completado todo. Tienes que volver atrás y ver que olvidaste. Cuando lo haces perfecto, el botón se vuelve azul y entonces puedes hacer clic y enviar el formulario. Bueno, Dios bloqueó en gris esa opción de seguir rogando por las personas, de seguir pidiendo. Dios ten misericordia porque puedo ver que todavía no entienden. Dios tenga misericordia porque cuando estoy trayendo la profecía, en vez de escuchar la profecía, me están preguntando sobre mi vida personal. Dios tenga misericordia porque en lugar de que las personas se enfoquen en lo que tú dices que vendrá, están diciendo, bueno, ¿será esto lo que nos sucederá? ¿En esto nos sucederá aquello? Lo que muestra que no tienen comprensión de que en los tiempos finales, 6 o 10 cosas pueden sucederle a una persona al mismo tiempo. Esta misma persona puede ser juzgada con 6 juicios por 6 pecados diferentes, y Estados Unidos tiene mucho más que 6 pecados. La escritura para esta porción es esta: en cuanto a ti, no ores por este pueblo. No levantes clamor ni oración por ellos, porque no escucharé cuando clamen a mí en el tiempo de su desastre. Jeremías 11, versículo 14. Hay una profecía que deberías investigar. La enlazaré en la caja de descripción que habla de cómo vi físicamente al diablo. No al diablo real, no se me representó así. Solo vi un mal tan antiguo y tan viejo y Dios puso ese mal, tal vez a 600 galaxias de distancia de mí por mi propia seguridad. Vi a través de una distancia inconmensurable hacia donde un mal trabajaba en un ábaco y estaba restando de cada grupo de 10, 9. Estaba quitando a 9 seres humanos de cada grupo de 10. Y los únicos seres humanos que no podía quitar eran los que estaban representados como un tambor o un barril de aceite. Esas eran las únicas personas que él no podía cancelar. Y la cantidad de esos barriles que estaban llenos de aceite, no estoy bromeando, era 1 de cada 10. Voy a poner esa profecía en la descripción, no tiene video. Y así, Dios dice, así que vi que el Señor puso la pantalla gris hacia mí y Él no estaba recibiendo intervención. Él no estaba recibiendo intercesión ni más oraciones de mi parte en ese momento. Él estaba ajustando cuentas con los hijos de los hombres.
Él estaba ajustando cuentas con ellos y con sus hijos y nada de lo que yo intentaba decirle al Señor en ese momento servía de nada porque había llegado el tiempo de ajustar cuentas con el mundo. He aquí, el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para desolar la tierra, y destruirá de ella a sus pecadores. Isaías 13:9. Y entonces tuve una visión hacia el cielo. No voy a decirles que vi ángeles y pasto creciendo allí, que canta. Tuve la impresión de mirar hacia arriba, hacia los cielos. Y esto fue lo que fue. No estaba bien allá arriba. Había una tonelada de actividad sucediendo. Pero la atmósfera allá arriba era sombría. Era sombría. Estaba ocupada. Había agitación de arriba abajo. Aquellos en el cielo que tenían la tarea de llevar el bien a los hombres estaban ocupados llevando ese bien a los hombres. Y sigo hablando de cómo los justos recibirán lo suyo, pero aquellos que tenían la tarea de llevar el mal a los hombres estaban llevando ese mal a los hombres, y los injustos, los malvados, los abusadores, los injustos, los simpatizantes con el pecado también recibirán lo suyo. Así que vi personas experimentando a veces solo bien, solo mal, pero también una mezcla. Vi a personas experimentando bien y mal al mismo tiempo, recibiendo un ascenso pero perdiendo a tu madre en el mismo mes, casándote, y luego tu padre fallece. Vi personas que tenían que soportar bien y mal, pérdida y bendición al mismo tiempo, y así será para muchos. Y luego lo siguiente fue que Suecia y Dinamarca van a recibir una enfermedad misteriosa que reducirá la población a la mitad. Dios dice que las iglesias en estas naciones están vacías. Ni siquiera mencionan el nombre de Jesús y no les importa el cristianismo. Él dijo que sus iglesias son como mausoleos. Así que todo el país se convierta en un mausoleo. Un mausoleo es una tumba grande y lujosa. Es un monumento muy grande, pero debajo solo hay un cuerpo muerto acostado allí. Ese suele ser el tipo de cripta que los ricos hacen para sí mismos. Y así él dijo, ya que el país, ya que sus iglesias son como una gran tumba vacía, él dijo que todo el país se convierta en una tumba. Serán quitados por su complacencia. Y porque no conocen ni aman ni buscan mi verdad son vasijas vacías. Así que las vasijas vacías sean quitadas. Y ya hablé de esto sobre cómo el Señor dijo que Él está enviando un viento y toda vasija que no esté llena del aceite necesario para los tiempos finales. Toda vasija que no esté llena de la verdad del Señor, que no esté llena de la justicia de Yah. El viento simplemente arrancará esa cosa y la llevará porque este es el tiempo de ajustar las cuentas de los hombres. Y así el Señor dijo que este es el juicio que vendrá sobre las naciones que creen en esa doctrina de pero somos gente buena. Él dijo que justo naciones así funcionan con cosas como equidad y hacer buenas obras y justicia social y ya sabes, tener una equidad equilibrada en la sociedad, pero descuidan cosas verdaderas como quién es Jesucristo y por quien solamente puede el hombre ser salvo. Tienes una sociedad justa y una sociedad equitativa, pero te olvidas de Jesús, la justicia, el arrepentimiento del pecado, disculparse con Dios por la maldad que sucede incluso en las naciones que son buenas y balanceadas y justas. Dios dice que la entrada al cielo no es por obras porque ningún hombre puede jactarse de sus logros delante de Yah. Es solo poniendo tu fe absoluta en Cristo Jesús y comprometiendo tu vida en manos de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo siguiente que vi es que vi personas muriendo porque los aviones comenzaron a caer del cielo en todo el mundo. Muchos aviones cayendo, personas saliendo de esta vida. De repente estaba escuchando todos los gritos llenos de lágrimas y las llamadas telefónicas y las despedidas que quedan grabadas en la caja negra cuando la recuperan. Aviones cayeron al mar. Algunos de ellos cayeron en tierra y no golpearon casas, pero algunos de ellos cayeron en áreas comerciales y residenciales. Y ocurrió la muerte a personas que estaban sentadas en sus propias casas así. La gente dejó la vida. Y eso es lo que estamos comenzando a ver. Ahora la gente está saliendo de la vida así. Sales a pasear a tu perro y alguien simplemente te apuñala 13 veces como sucedió esta semana. Simplemente pierdes la vida así, por la locura de otra persona. Muchas llamadas al 911 dice Dios que no queremos escuchar. Estaba viendo todo esto en el sueño. Las llamadas al 911 van a aumentar en los Estados Unidos.
y las cosas que la gente estaba diciendo. Bueno, déjame decirte que los operadores del 911, especialmente las mujeres, empezaron a renunciar con trastorno de estrés postraumático. Vi a una mujer sentada en una reunión con su jefe y ella literalmente estaba temblando. Ella había sufrido algún tipo de colapso nervioso debido al tipo de llamadas que había estado recibiendo por un tiempo. Y ella le estaba diciendo a su jefe: no puedo hacer esto más, señor. Estas llamadas me están volviendo loca. Puede ponerme en un departamento diferente. Voy a tener que renunciar porque eran asesinatos de padre e hija, incesto, violación. Eran víctimas escapando que estaban saliendo de sectas y de estos otros tipos de, ya sabes, cuando eres capturado y retenido en algún lugar matando bebés. Este es el tipo de cosas con las que esta mujer había estado lidiando. Y ella ya no pudo soportarlo más. Vi que renunció y un operador hombre tomó su lugar y él también renunció en poco tiempo. Dios dice que América va a entrar en locura, demencia con las cosas que la gente hará aquí. Será demasiado para los policías, los jueces, los socorristas, la oficina del fiscal, los abogados, los bomberos, los rescatistas. Ellos no podrán manejar el tipo de cosas con las que tendrán que lidiar. Simplemente será demasiado para ellos. Vi hombres adultos sentados en el pavimento y llorando cuando llegaban a la casa para atender el tipo de llamada para la que habían sido llamados. Así que Dios simplemente dice que esto viene para América, su pago por el pecado. La nación será convertida en el infierno y aquellos que se olvidan de Dios. Parte de lo que ese versículo significa es que cuando una nación se aparta de Dios, comienza a caminar en la maldad, comienza a pecar y exaltar a Satanás y hacerlo señor de ellos por sus acciones. Esa nación literalmente se convierte en el infierno, porque el infierno es donde Satanás y los demonios se sienten más cómodos. Así que es tiempo de examinar tu corazón, los corazones de tus hijos. Es tiempo de tomar una decisión firme sobre a quién le entregarás tu vida y de hacer las cosas de forma diferente. El Señor dice que Él siempre advierte primero, pero el problema es que ha estado advirtiendo por mucho tiempo. Y siempre he dicho eso. Esta nación ha recibido advertencias interminables antes de que alguna vez vieras mi rostro. Verdaderos ministros, pastores, profetas han hablado a América por al menos 60 años, y todos pensaron, se burlaron de esas personas, maldijeron a esas personas, y pensaron que podrían seguir pateando la lata más adelante. Así que si estás atrapado en algún pecado, debes ser realista y paciente. Toma años para que las personas se conviertan en esclavas de sus pecados, pues de la misma manera vas a tener que hacer el trabajo. Arrepentirte. Pedir a Dios que te limpie con la sangre y trabajar para salir de esa adicción. Esa adicción a la pornografía, esa adicción a las drogas, ese problema de ira, sea lo que sea, de la misma manera que entraste, con la ayuda de Jesús y el Espíritu Santo, puedes salir. Y así esta es la profecía: salda las cuentas de los hombres. Ni siquiera tiene un mes de antigüedad, 18 de septiembre de 2022. Esta es Celestial con la voz del Maestro. Dios te bendiga. Gracias por ser un apoyo a este ministerio. Camina en la verdad de la palabra. Ve al blog y lee estos mensajes por ti mismo. Pongo los enlaces debajo de cada video, pero no hay manera de que también vaya a hacer clic por ti. Tienes que hacer el trabajo tú mismo. Hasta que te vea de nuevo. Dios te bendiga y adiós.